módulos tenemos diferentes personas que se hacen cargo de esto, y cuando hablamos, por ejemplo, de la rutina y la coyuntura y de los que tienen que tomar decisiones ahí, entraría la gerencia de la organización y decimos que son los mejores haciendo, y la información que mirarían o que miran para la toma de decisiones es el estado de resultados. Cuando hablamos de coyuntura y estructura, está la dirección o el directorio de la empresa y son los mejores pensando, y la información de que deben nutrirse para esa toma de decisiones un poco más estratégicas dentro de la empresa es el estado de situación patrimonial. Y tenemos también los accionistas que están por encima de la gerencia y del directorio y buscan información más universal y auditable, y debe ser el balance de gestión, la toma de decisiones, y para estar informados también de qué es lo que está pasando dentro de la empresa. Y tiene que ver, ¿no?, con el ciclo de vida de las empresas. Cuándo crean valor, en función de qué etapa están, y cuándo dejan de crear valor, ¿no? Exacto. En el comienzo, bueno, alguien toma la posta y arranca, y en general ahí hay mucha creación de valor, y es en la etapa también donde hay bastantes fallos, donde uno se puede caer, digamos, no todos los proyectos prosperan. Cuando prosperan, es un crecimiento importante, es en la etapa donde más valor se genera. Y en general después cuando uno llega a a algún nivel donde la empresa se considera madura, es como que hay un estancamiento de la empresa sigue haciendo lo mismo, muchas cosas no cambian. Bueno, y cuando empieza a declinar, empieza a haber destrucción de valor. Y después lo que tenemos son los estados contables. Dentro de estos estados contables, lo que van a posibilitar es mirar a la empresa y mirar a los negocios en una fecha determinada del calendario. Y el primero que tenemos es el estado de situación patrimonial, que nos muestra cómo está la empresa. Hice un informe financiero y contable que refleja la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa en un momento determinado. Es una foto de un momento determinado de cómo está la empresa. El estado de resultados nos explica cuáles son las causas de lo que pasó en la empresa. Y también es un estado financiero contable que muestra ordenada y detalladamente la forma en la que se obtuvo el resultado del ejercicio patrimonial, que nos muestra cómo evolucionan los componentes del patrimonio neto y refleja la evolución de los componentes del patrimonio de una empresa entre dos ejercicios, ¿no?, el inicio y el cierre. Y el estado de flujo efectivo, o muchas veces también se conoce como de origen y aplicación de fondo, nos muestra cómo asignamos los recursos, en dónde se han originado recursos y en dónde los hemos asignado, y refleja un poco las consecuencias de la asignación de esos recursos en una empresa en un ejercicio determinado. En lo que es la ecuación patrimonial, activo, pasivo y patrimonio neto, y para dar una pequeña introducción de algunos ejemplos, el activo es los recursos disponibles que tiene la empresa, que puede ser granos, vacas, las cementeras o el campo. Y después tenemos del otro lado de la ecuación patrimonial el pasivo y el patrimonio neto, que son las fuentes de financiación de la empresa. Los pasivos son fuentes de financiación externa, como pueden ser los bancos, y el patrimonio neto son fuentes de financiación propio con capital propio o de accionistas. Para atrás un segundo, no la quiero hacer, pero una pavada es esto, Sí. pero ¿la empresa dónde está acá? El patrimonio neto es el capital aportado por los socios o el capital que se acumuló por los resultados. ¿Sí? La empresa en su totalidad es el activo, donde una parte del activo es el patrimonio, mejor dicho, el patrimonio neto más el pasivo es igual al activo. O sea, una parte del capital es propio y una parte del capital es ajeno, pero la empresa en sí misma es el activo. Perfecto, gracias. Y entonces, repasando un poco la ecuación patrimonial, tenemos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, o despejando esta misma formulita, el activo menos el pasivo es igual al patrimonio, ¿no? O sea que lo que tengo menos con lo que le debo a terceros es igual a si se quiere, mi empresa o todo mi patrimonio.
En el armado de estos, del activo, tenemos activos corrientes y activos no corrientes, y acá la diferencia entre activo corriente y no corriente es que aquellos activos corrientes son aquellos que puedo hacer líquidos dentro del ejercicio, o que pienso hacer líquidos dentro del ejercicio, y los no corrientes son los que tienen duración de más de un ejercicio, ¿no? Dentro de los corrientes tenemos caja, banco, crédito, stock de granos, cementera, insumos, forraje, hacienda y créditos fiscales. Y los no corrientes, hacienda, ambientes y reproducción, pasturas, vehículos, maquinaria, todos aquellos activos que perduran el tiempo y duran más de un ejercicio. Y acá, a modo de cómo podríamos evaluar estos, o en qué moneda tenemos estos activos, la caja, banco y crédito, generalmente es en pesos, los créditos puede haber algún crédito en dólares si hubiésemos tomado. Stock de granos, cementera, insumos en dólares, siempre, o generalmente tomamos dólares oficiales, pero en forrajes, hacienda y crédito en pesos, y bueno, hacienda, pastura y vehículo también en pesos, maquinaria y tierra en dólares. Y esto también es un poco para evaluar liquidez que tengo en pesos y en dólares, y cómo lo puedo ir manejando estos activos. No sé, Ale, si tienes un comentario. Sí, quería comentar lo siguiente, que dentro de la parte de créditos básicamente están, muchas veces está todo lo que es la parte de créditos a cobrar, digamos, o sea, en realidad cuentas a cobrar, el nombre contable es crédito, pero cuentas a cobrar, generalmente están en pesos, pero es cierto que muchas de ellas pueden estar en dólares, ahí hay cuentas de los dos tipos. En general la moneda en que lo expresamos, y ustedes lo expresaron en las tablas, son todas en dólares, pero esta, en realidad la moneda que indica acá es la moneda en la que habitualmente están esos activos. El caso de los créditos fiscales, en realidad están al final de la tabla, básicamente porque si bien es una disponibilidad o es algo que tenemos como corriente, en muchos casos no es tan fácil hacerse de ellos, no como sería el caso de un insumo o una hacienda de invernada. Lo mismo sucede con el caso de las cementeras, si bien tienen una posibilidad de venta, son en general activos a veces menos disponibles que los tres primeros, caja, banco y crédito, lo que se llaman disponibilidades. Ahí cuando tenés tierras y mejoras, vos recién dijiste que stock de granos, cementeras e insumos, dólares oficiales, maquinarias entiendo que también. ¿La tierra cómo lo pones para este análisis? En cuanto a la tierra, son obviamente dólar billete, entonces sería un dólar diferente al dólar oficial, y una evaluación en dólares oficiales de tierra sería una ficticia, ¿no? O en realidad debería reflejar, si no, el monto en dólares oficiales. Ahí, Ale, no sé si sería correcto evaluar la tierra a dólar blue y después pasarlo a dólar oficial, para que tenga una lógica con el resto de los dólares que estamos reflejando en el activo. Tenemos una necesidad que es reflejarlo todo en la misma moneda. Lo que pasa es que hay activos que los podemos reflejar, mejor dicho, que calculamos su valor en dólar oficial, como puede ser una maquinaria o los insumos, pero hay otros activos que necesariamente en el mercado están en dólar billete. En ese caso lo que hacemos es multiplicar el valor en pesos que refleja los dólares billete dividido el tipo de cambio oficial, que es en general en lo que se expresan todos los patrimoniales. Después podemos abrir una discusión muy grande respecto de qué moneda usar, digamos, no me parece ese el momento, pero la forma de calcularlo es esa. Después, si quieren, sobre el final abrimos discusión de qué moneda usar. Gracias. Exacto, pero siempre teniendo como esos puntos que decía Ale. Exacto. Dentro de los estados contables, el estado de situación patrimonial, que este es una foto mismo de los que ustedes nos enviaron, y lo que nos permite es mirar la empresa en su totalidad y hacer este análisis entre lo que pasó en el inicio y lo que pasó en el cierre. Y acá, como decía Ale, tenemos disponibilidades que son caja, banco y cheques. Después, créditos comerciales, créditos fiscales, puede ser acá en pesos o en dólares. Los bienes de cambio,
stock de producto agrícola, stock de insumos, cementera, hacienda y otros. Activo corriente sería esos que veníamos nombrando, en bienes de cambio y bienes de uso, stock de hacienda, otros, pasturas, vehículos, maquinaria y tierras, el activo no corriente. Deudas comerciales no bancarias, que acá pueden ser con proveedores, y deudas financieras bancarias, pueden ser créditos con bancos que hemos tomado. Y otras deudas fiscales y sociales conforman el pasivo corriente, y deudas financieras en pesos o en dólares, el pasivo no corriente, y la diferencia entre ambos, el patrimonio neto. Esto es particularmente el cambio de mirada que se hizo en los últimos años respecto a las empresas. Durante muchos años nosotros lo que hacíamos era una gestión sin contabilidad. ¿Qué significa con y sin contabilidad? Sin contabilidad es cuando nosotros reflejamos una serie de procesos a lo largo del año, a través de los cuales calculamos el resultado de la empresa. Y después lo que hacíamos era tener una situación patrimonial al inicio y una situación patrimonial al cierre, o sea, dos fotos. Eso nos generaba una diferencia patrimonial, pero que en muchos casos no podíamos explicarlo solamente por el resultado de la empresa. Entonces aparecía, y lo que veíamos siempre en un rengloncito de las gestiones, era el resultado no explicado. Cuando nosotros pasamos a hacerlos con normas contables, lo que tenemos es una situación patrimonial al inicio, toda una serie de asientos o procesos a lo largo del ejercicio, que son los que determinan los estados de resultados, y por último, una foto, pero que no es una foto, sino que es el final de una película, que es el estado patrimonial al cierre. Con lo cual, en este caso, desaparece absolutamente el resultado no explicado, porque es un proceso a lo largo del ejercicio y no dos fotos que se comparan contra un cálculo que se hizo en el medio. Siempre estamos hablando en este caso del ejercicio. En esto no nos vamos a detener mucho porque no era el fin de la presentación, pero sí hablar que los estados contables, que como se dividen en cuatro, tal como había explicado Fede al principio, uno de ellos es el de resultados, y lo que contiene el estado de resultados, todos esos procesos que ocurren a lo largo del año, compras, ventas, todo el desarrollo de los negocios, en los cuales obviamente tenemos los ingresos operativos, a ellos le restamos los gastos directos variables y tenemos la contribución marginal, que sería, en este caso sería similar a lo que hacemos sería la contribución por hectárea, por así decirlo, dentro de cada actividad. Si a esa contribución marginal le sacamos los gastos directos fijos, nos quedamos con el margen bruto. Y así, sacamos la tenencia de los bienes corrientes aplicado a cada una de las actividades, las amortizaciones directas de cada una de las actividades, y tenemos el margen de contribución de esa actividad. Y a partir de este momento, aquí es donde nosotros podemos comparar las actividades. Restados los gastos indirectos, aparece el resultado operativo o EBITDA, como en algunos casos se lo menciona. Restadas las amortizaciones generales, tenemos el resultado por producción. Si al resultado por producción le sacamos la tenencia de bienes no corrientes, porque las tenencias de bienes corrientes en realidad van dentro de la actividad en los nuevos formatos de cálculo, tenemos lo que sería el beneficio, el BAI, el beneficio antes de intereses e impuestos. Restados los gastos financieros, tenemos el beneficio solamente antes de impuestos. Bueno, y si sacamos los impuestos también tenemos los beneficios netos. A partir de allí restamos dividendos y después aparecen los beneficios retenidos, lo que sería el resultado o el resultado final de la empresa. ¿Por qué mencionamos esto? Porque después vamos a ver una diapositiva donde en realidad miramos para quién trabaja la empresa o en qué se reparten los beneficios de la empresa. Otro de los estados contables es el de origen y aplicación de fondos, y acá lo que quería reflejar es que cuando nosotros originamos fondos en el activo, en general lo que hacemos es disminuye el activo y cancelamos en realidad cuando nosotros originamos fondos en el activo, de alguna manera la aplicación de fondos termina disminuyendo fondos en el pasivo. Y si los generamos en el pasivo, de alguna manera tenemos que aumentar el activo. Es el doble juego de la partida doble.
Tema capital de trabajo. El capital de trabajo básicamente es el activo corriente. Son los recursos con los que cuenta la empresa para operar a lo largo del año. O sea, en general lo referimos como capital de trabajo relativo, y es el activo corriente sobre el activo total. Y esa es la disponibilidad que tenemos para operar a lo largo del año, porque el activo no corriente en realidad forma parte de una serie de capital que no está tan disponible, o en general tendemos a decir que es parte de lo que sería la fábrica de la empresa, vendiendo parte de esa fábrica. Evidentemente, si bien nos hacemos de flujo para capital de trabajo, la realidad es que estamos disminuyendo la capacidad operativa de la empresa. ¿Hay algo que pueda, como alguna característica que te haga distintiva a algún grupo de empresas en este sentido? A mí me suena que una empresa que tiene campo propio versus una empresa que trabaja sobre tierra alquilada, respecto al capital de trabajo, debe haber bastantes diferencias, ¿no? Sí, en general lo que vas a tener es que las empresas, el capital de trabajo relativo en una empresa sin tierra, por así decirlo, y con agricultura o con un gran porcentaje de agricultura, va a tener un capital de trabajo relativo muchísimo más alto de cualquiera de una empresa de cría y con campo propio. De hecho, después en algunos de los ejemplos que vos enviaste se ve claramente eso. Ok, lo dejamos para después, dale. No, pero es correcta la aclaración. Digo que eso después se ve claramente. En realidad, capital de trabajo y respaldo relativo serían complementarios. ¿Por qué? Porque el respaldo relativo en realidad es la proporción de activos que no rotan en el negocio. Es el activo no corriente. Entonces, en realidad, una empresa tiene más respaldo cuanto más proporción de activo no corriente tiene respecto del activo total. Esto de alguna manera es una realidad y también parte de un mito que aquellas entidades que nos financian, ya sea tanto los bancos como SGR o incluso algunas empresas insumeras, miran mucho el respaldo de las empresas. En realidad eso era mucho más fuerte en el pasado, y hoy en la actividad los entes de financiamiento miran mucho el flujo financiero de las empresas. Entonces, si bien esto es importante a la hora de reflejarlo, pero no tanto cuando uno va básicamente a financiarse. Lo que está mostrando es la capacidad que tiene la empresa para dar respuesta a sus pasivos ante un evento no deseado, pero estaríamos hablando de casos, por ejemplo, de concursos o quiebras, ese tipo de situaciones. Respecto de endeudamiento, en los endeudamientos hay distintos índices que nosotros podemos mirar. Todos tienen que ver, obviamente, es un juego entre los activos y los pasivos. En realidad, la solvencia nos marca cuántos pesos o dólares tenemos para hacer frente, cuántos dólares tenemos en el activo para hacer frente a los pasivos. Obviamente que en general son relaciones de deuda, son relaciones que están por encima de 1, donde tenemos más activo que pasivo. Voy jugando con una serie de notas que tengo, pido disculpas. Respecto del endeudamiento, es la relación inversa, o sea, es el pasivo sobre el activo. En general, el endeudamiento normalmente siempre es menor a 1, digamos, pero debiera ser mayor a 1, perdón. Respecto a la calidad de deuda nos marca el pasivo corriente con el pasivo total. En general, lo normal es que el pasivo corriente sea menor que el pasivo no corriente, con lo cual esa calidad, cuanto más pasivo no corriente tenemos más posibilidades de pagar a lo largo del año y no caer en situaciones, a lo largo de los años, y no caer en situaciones de deuda estructural, donde la deuda estructural es el monto de capital que no se logra amortizar con el resultado anual que prevé la empresa dentro del periodo estipulado. Por eso, en general, cuando nosotros hacemos frente a compras de activos no corrientes, sea maquinaria, vaca de cría, instalaciones, en general se necesita tomar deuda del tipo no corriente y de periodos, por lo menos como mínimo,
de la necesidad de amortización que tienen esos bienes. Un caso típico pasa con las instalaciones tipo galpones, por ejemplo, para los cuales en general no provocan un resultado, a menos que sea un galpón de ordeñe, ¿no? Pero me refiero a un galpón, por ejemplo, de almacenamiento de maquinaria. En realidad uno termina invirtiendo en un activo no corriente que no genera de alguna manera un resultado en forma directa, y generalmente los plazos de endeudamiento son cortos, no suelen ser más de 5 años. Con lo cual es necesario retirar fondos de las actividades o de algún otro tipo de resultados, pero para poder hacer frente a esas deudas o a esa deuda estructural. En el caso de las compras de campo, por ejemplo, generalmente no hay créditos más allá de 7 años, y sabemos perfectamente que en 7 años difícilmente se puede amortizar esa deuda. Así que las deudas estructurales son aquellas que no logran amortizarse en el periodo acordado. Respecto de la liquidez tiene que ver con el activo corriente versus el pasivo corriente. En general tendemos a que la liquidez, digamos, hay distintas formas de medir la liquidez, pero en general tendemos a decir que la liquidez de 1, digamos, que la liquidez debe ser mayor a 1. Cuando la liquidez está cercana a 1, donde el activo corriente que tenemos para responder a un pasivo corriente, o sea, aquellas disponibilidades que podemos lograr durante el año son iguales a aquellos pasivos que hay que cancelar, es igual a 1, de alguna manera surge una alerta. Cuando el pasivo supera al activo corriente, en realidad ahí hay que tener mucha capacidad como empresa para rolar deudas, suponiendo que esto es una cuestión coyuntural y no estructural. Si fuera estructural, la realidad es que la empresa en algún momento va a entrar en situación de no poder cancelar sus pasivos. Entonces eso sería directamente una alerta, ya no una alerta, sino algo en lo que no debería caer, y lo que habría que intentar es una reestructuración de deuda. En general, las situaciones más cómodas son cuando la liquidez estamos en valores cercanos a 2, entre 1,5 y 2, o entre 1 y por lo menos 1, 1,5, pero si nos acercamos a 2, en realidad lo que tenemos, lo que aparece son un fondo, lo que se llama un fondo de maniobra, y esto significa que si en algún momento tenemos una situación compleja donde es difícil o tenemos un resultado adverso y el activo corriente no logra cubrir el pasivo corriente, tenemos ese fondo de maniobra que nos permite cubrirlo. Eso es, digamos, a lo que podemos echar mano. Ale, perdón. Sí. ¿Qué pasa? No sé, hemos visto en estos últimos años, gracias a Dios y a los rendimientos y a los precios, que en muchas situaciones de casos de empresas que tienen liquidez superiores a 3. Nada, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué está pasando ahí? Lo que está pasando ahí es que en realidad no hay activos no corrientes, digamos, las empresas no están invirtiendo. Están muy líquidas porque en realidad no encuentran una actividad o dentro de la misma actividad incentivos para invertir. O en realidad los resultados han sido tan buenos que están generando una liquidez, y que así como es muy importante gestionar la deuda, en muchos casos cuando las empresas tienen situaciones de deuda, también es muy importante gestionar la liquidez para evitar que ese activo de alguna manera pierda valor. Entonces, en el fondo aquí tiene que ver un poco con lo que a veces discutimos, que es muy importante alinear los objetivos que tiene la empresa con la situación que se desarrolla a lo largo del año o de los años con la gestión de su patrimonio y con la gestión de sus negocios. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos tres, que las describió Fede al principio, hay 3 situaciones o 3 grupos de personas que trabajan dentro de la empresa o que gestionan dentro de la empresa. Por un lado están los accionistas, que tienen un interés básicamente de preservar o incrementar su capital. Por el otro lado están los directores, que son aquellos que tienen que pensar en la estrategia de la empresa para cumplir con los objetivos de los accionistas o con la visión de la empresa. Y por último está quienes llevan adelante todos los procesos, que son los gerentes. Toda esa situación tiene que estar alineada, porque ¿qué es lo que nos ocurre
muchas veces, que en muchas empresas el sombrero del gerente, del director y del accionista es la misma persona, pero con distintos sombreros. El desafío del pensamiento estratégico es lograr que tengamos la capacidad de usar el sombrero adecuado en cada momento. ¿Esto qué significa? Que muchas veces, por distintas razones, es muy difícil para cualquiera de nosotros tener las capacidades desarrolladas para todas las situaciones que necesita la empresa. Entonces, cuando a muchos a veces nos atrae todo lo que sería el gerenciamiento, el día al día, porque es lo más atractivo, pero muchas veces nos encontramos con situaciones como esta, con excesos de liquidez, o en algunos casos con casos de iliquidez donde es necesario gestionar deuda, y como no es lo más atractivo, no es donde tenemos más capacidades y demás, a veces de alguna manera lo dejamos, yo diría, no le dedicamos el tiempo o el razonamiento correcto para llevarlo adelante. Con lo cual, de alguna manera, estamos perdiendo quizás también resultados allí. Digo, porque dentro de los resultados, se hablaba un poco al principio, dentro del estado de resultados tenemos los distintos resultados, que es el resultado por producción, el resultado por los resultados financieros, los resultados por tenencia, y cada uno de ellos de alguna manera necesitan un gerenciamiento. Muchas veces nosotros nos asentamos mucho en el gerenciamiento del resultado por producción y a veces no interactuamos tanto tratando de gestionar activos como para ver cómo nos impactan las tenencias, cómo nos impacta la exposición a la inflación, la exposición a las devaluaciones, y tampoco muchas veces dedicamos tiempo al resultado, a todo lo que sería el resultado financiero, que está atado a dos puntas, o sea, por un lado a la colocación de activos, cuando tenemos un exceso de liquidez, y por otro lado al gestionamiento y arbitrado de deudas, en el caso de que las empresas necesiten de alguna manera obtener liquidez, porque la necesitan en forma forzada o porque la necesitan en forma estratégica. Digo, de hecho, seguramente muchas empresas, aún estando líquidas, toman deuda, por ejemplo, en pesos, teniendo una expectativa de devaluación. Y sobre eso, bueno, podríamos discutir un montón respecto de cómo tomar seguros, como cuando toman seguros de precios los agrícolas. Ok, sí, mi pregunta era eso, también hace falta, cuando hay un exceso, también hace falta ponerle cabeza, no solamente cuando los numeritos están en rojo, sino cuando están en verde, también hay que ponerle cabeza a eso. Sí, una tendencia muy común es quedarnos en activos, digamos, en stocks, básicamente en inventarios, porque es lo que conocemos, pero eso no necesariamente nos protege o preserva nuestro patrimonio. Sí, hay un comentario sumo a lo que decía Juli. También por eso me parece importante a mí darle seguimiento a este indicador en el tiempo, porque si un ejercicio o dos ejercicios seguidos tengo un indicador de liquidez holgado, o de 2 o mayor a 2, puede llegar a ser buenos resultados en esos 2 ejercicios. Si lo mantengo a lo largo de muchos años, eso ya indicaría otra cosa, ¿no? Y como decía Ale también, un indicador de liquidez holgado mantiene tranquilo al gerente que no anda corriendo, porque está tranquilo, pero puede llegar a un accionista o un director, le puede llegar a generar un poquito más de ruido. Sí, perfecto. Bien, la prueba ácida es de alguna manera uno de los índices más duros que existe, porque de alguna manera lo que hace es tomar todo el activo corriente, ahí hay un error porque dice no corriente, los activos corrientes le resta los inventarios, y eso es de alguna manera lo que tenemos disponible para el pasivo corriente. ¿Qué significa? Que tenemos que hacer, lo que nos está marcando es cuánto tenemos para hacer frente a las deudas de lo que sería caja, bancos, moneda extranjera, plazo fijo, fondo de inversión. Eso, de alguna manera, digo, es muy duro, porque muchas veces parte de los inventarios los vamos realizando a lo largo del año y es con lo que se cancelan los pasivos corrientes. Uno debería tener colocado todos esas disponibilidades a una tasa mayor que el pasivo que tiene tomado, sino de alguna manera lo que estaría es teniendo un resultado financiero negativo.
O sea, estaría teniendo una deuda contra un activo que está rindiendo menos que lo que cuesta esa deuda. Uno de los indicadores o de las fórmulas interesantes es la fórmula de DuPont. La fórmula de DuPont lo que hace es descomponer en tres formas o en tres partes la rentabilidad. ¿Para qué? O el cálculo de rentabilidad. ¿Para qué? Para poder determinar dónde está esa rentabilidad o quién es la que de alguna manera la que la genera y la potencia. Entonces, la rentabilidad sobre el patrimonio neto está dado por la rentabilidad sobre los activos digamos, de alguna manera cómo influye el apalancamiento financiero sobre la rentabilidad de esos activos. Entonces, si de alguna manera esa rentabilidad nosotros la descomponemos, por un lado en la rentabilidad sobre el activo, que está de alguna manera marcado por el margen de ventas y por la rotación que tiene ese activo, o sea, cuánto es el beneficio que nosotros tenemos de cada una de las actividades. Esto es las ventas, digamos, cuánto del dinero que nosotros obtenemos por ventas, descontados los gastos, nos queda. Eso sería el margen de ventas. La rotación de los activos es cuánto rotamos en el año esos activos, y para ponerlo de alguna forma gráfica. Por ejemplo, un supermercado tiene una altísima rotación de activos, porque un mismo capital lo vende de alguna manera varias veces en el año. En cambio, la tierra o la cría tiene una rotación muy baja, porque nunca llega a vender en un año su propio activo. Y el apalancamiento financiero obviamente es el endeudamiento. Si nosotros tomamos todas esas partes digamos, los tres factores, y lo que hacemos es, si el margen de venta es el beneficio sobre las ventas, o cuántos pesos facturamos por cada peso que obtenemos de renta. Si la rotación es cuánto vendemos respecto de nuestro activo, y si el apalancamiento es de todos esos activos, cuántos recursos son propios, si lo que nosotros hacemos es simplificamos los múltiplos que tenemos allí, nos quedamos con que la rentabilidad es el beneficio sobre los recursos propios, o sea, el beneficio sobre el patrimonio neto. Pero lo que nos permite ver acá es dónde podemos incidir en cada uno de los factores para, de alguna manera, mejorar esa rentabilidad. ¿Para quién trabaja la empresa? Una vez que nosotros tenemos nuestro resultado operativo, que es el beneficio antes de impuestos, de intereses, impuestos y amortizaciones, en realidad de allí tenemos que descontar el interés que tenemos para servicios de la deuda. O sea, acá tenemos que tener en claro que, de alguna manera, cuando uno trabaja sobre deuda, lo que importa es el flujo y es los intereses que uno paga, no el capital. Amortizar deuda sería, de alguna manera, cambiar el componente de nuestro patrimonio. Pero nosotros lo que estamos haciendo es, digamos, tanto en las empresas como incluso en los países mismos, lo que importa en realidad es los intereses que uno paga sobre la deuda, los servicios. Las deudas en general, en muchos casos para el crecimiento, el stock de deuda se mantiene. Después tenemos que descontar el impuesto que lo que hace es remunerar al fisco. De allí descontamos los dividendos para los accionistas, y lo que estamos haciendo es ir sacando, digamos, de ese flujo efectivo que nos queda a fin del ciclo, y ir disminuyendo el efectivo para ir remunerando cada una de las partes. Y lo último que nos queda, las utilidades retenidas para la empresa, que es lo mismo que en los balances lo tenemos como resultados no asignados. Sobre estas utilidades retenidas que le quedan a la empresa, es sobre lo que impacta la tenencia o la exposición a la devaluación o la exposición a la inflación. Y que, en general, ¿en qué se reflejan las utilidades retenidas de la empresa? Terminan siendo bienes de cambio, que es caja, banco, créditos, inventarios, créditos fiscales. Terminan también aplicándose a bienes de uso, o de última a cancelar pasivos. Entonces, en cada uno o en algunos de estos momentos o partes es donde hay que aplicar políticas.
Y en general las políticas se discuten en el directorio. Y se discuten en el directorio para que de alguna manera reflejen la visión de la empresa y reflejen lo que los accionistas pretenden de esa empresa. Entonces ahí tenemos, por un lado, la política de dividendos, que afecta directamente a los accionistas y es lo que los Ale, accionistas... Sí, hay una pregunta, perdón que te interrumpa, que por ahí perdón, si sí, va Javier. avanzando y capaz que no te pase el tiempo. Ale, Dale, Juan. buenos días, Juan Pablo Galán. Bueno. Cortita pregunta. En el cuadrito de intereses, ¿ahí yo debo netear intereses pagados con percibidos o solo los intereses que pago por mi pasivo? Digo, percibidos por inversiones financieras, por ejemplo. A ver, no sé si te alcancé a entender estrictamente, pero lo que vos me estás diciendo es qué pasa cuando tengo inversiones financieras y cobro más de lo que pago. Sí, esa pregunta. Sí, puede ser el caso, o quizás achico el pago de intereses por intereses positivos, digamos. Sí, La pregunta es si debo volcar ambos intereses, los percibidos y los pagados. en realidad la diferencia, los percibidos los vas a tener más dentro del resultado de la empresa, dentro del resultado financiero. Aquí serían los pagados. O sea, vos, el resultado operativo de la empresa tiene que ver con los resultados de las operaciones y de última, digamos, de las actividades e incluso la colocación de fondos. Aquí serían los intereses que estás pagando a los bancos. Yo lo tomaría más de esa manera. No sé, Fede, ¿qué opinión tenés vos? Sí, opino igual. En este punto, que es donde estamos evaluando un poco para quién trabaja la empresa, lo volcaría como los intereses pagados al banco. Coincido con vos, Ale, que intereses que yo obtengo por poner plata a trabajar están dentro de los resultados financieros de la empresa. Clarísimo, gracias. Bueno, recién hablamos de la política de los dividendos. Lo mismo nos ocurre, lo dije en algún momento en otro pasaje, la política de gestión de la liquidez, o sea, qué hacer con los dineros que tenemos, cajas, bancos, créditos. Digo, pasa a veces que, por ejemplo, vemos en una empresa que de pronto realiza algunos inventarios, vamos a suponer granos, y de pronto ese dinero a lo mejor queda de alguna manera dentro de la cuenta del corredor o del acopiador durante algunos meses esperando la cancelación de insumos o la compra de insumos. O sea, eso de alguna manera obedece a políticas buenas o malas, no importa, son políticas, pero es importante definir. Lo mismo pasa con la política de endeudamiento. Hay empresas que de alguna manera tienen aversión al endeudamiento y en algunos casos eso, sin abrir juicio de valor, digo, en algunos casos favorece o no a la empresa y a veces en realidad está respondiendo más a los intereses del gerente de alguna manera estar o vivir tranquilo más que a los intereses que puede tener el directorio o finalmente los últimos interesados, que serían los más importantes, son los accionistas, que tiene que ver con el crecimiento de la empresa. Y lo mismo respecto de la política de aplicación de fondos, o sea, a partir de las utilidades generadas en la empresa, obviamente hay un origen de fondos y la aplicación de los mismos tiene que obedecer a una política. ¿Y eso a qué refiere? Si esos fondos se aplican a bienes de cambio, se aplican a bienes de uso o se aplican a cancelar pasivos. Esas son políticas que deberían estar expresadas al inicio, son los que se discuten en la reunión del directorio y deberían estar expresadas al inicio de los ejercicios como para que los gerentes puedan llevar adelante o cumplir con los objetivos de la empresa.